Muy buen día, estimados estudiantes. Hoy en la clase de matemática correspondiente al curso de octavo vamos a estar viendo el tema de proporcionalidad directa e inversa. Bien, primero vamos a establecer cuál es el concepto base que hemos de tener para definir una proporcionalidad directa, qué es y para qué nos va a servir. Antes necesitamos en este caso determinar qué es una magnitud. Se nos menciona que una magnitud es todo aquello que puede ser, en este caso, medido. Por ejemplo, el peso de una persona, el número, en este caso, de albañiles trabajando, el número de plátanos que pueda haber, la distancia que hay entre dos pueblos o la velocidad, en este caso, que ha de recorrer un caballo al galopar. Todas esas magnitudes se pueden relacionar unas con otras. ¿Cómo se pueden relacionar como tal? A partir de los siguientes casos de ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el peso de una persona con la talla de ropa que ha de usarse. Muy bien, vamos a ver. Directamente aquí ya partimos desde una conceptualización en base a proporcionalidad directa. Lo que se refiere básicamente a este tema, o al menos tratándose de una proporción directa, es que si tenemos una variable en ese caso que está en aumento, la otra va a aumentar de la misma forma. Vamos a relacionarlo eso con el ejercicio o el ejemplo que establecemos. Por ejemplo, dice el peso de una persona con la talla de ropa que usa. Por ejemplo, si sabemos que una persona es grande, o sea, en este caso decimos que, bueno, también tiene un peso superior al de otra persona, hemos de decir que, bueno, la talla por ende también va a ser mucho más grande en comparación a aquellas otras personas. Bien, también tenemos lo siguiente, el número de albañiles trabajando con el tiempo que tardan en terminar cada una de la obra. Si por ejemplo podemos decir eh, que en este caso hemos de requerir una cierta cantidad de albañiles, siendo el caso, y que en este caso el tiempo ande más que todo es medible para poder identificar cuánto han de tardar como tal. El tercer caso de ejemplo, el número de plátanos con el número de cajas necesarias para poder guardarlos. Si sabemos que, bueno, tenemos una cantidad, en este caso, moderada de ciertos plátanos y la queremos guardar como tal en ciertas cajas, entonces, si sabemos que tenemos más plátanos, por ende vamos a necesitar muchas más cajas para poderlos guardar. Bien, entonces son aquellas relaciones que podemos directamente establecer con respecto a una proporcionalidad directa. Por ejemplo, también tenemos la distancia entre dos pueblos con el tiempo que se tarda en ir, más que todo, de uno a otro. La velocidad de un caballo galopando con el tiempo que tarda el caballo en llegar de un punto determinado hacia otro. Bien, ahora sí definamos como tal a qué se refiere una proporción directa. Ya le hemos mencionado en breves rasgos, pero esta vez conceptualicemos la base como debe ser. Hay dos tipos en este caso de relaciones. Hoy veremos en este caso la que corresponde a la directa. Y entonces empezamos con la conceptualización base. Para que dos magnitudes mantengan una relación de proporcionalidad directa, tienen que estar relacionadas de tal forma que si duplicamos la cantidad de una, la otra también se tiene que multiplicar. Bueno, duplicar sea de paso. Si la triplicamos, la otra ha de, en este caso, ha de ser lo mismo. Y si le reducimos, o sea, decimos que si, bueno, disminuimos la cantidad de una, la otra debe ser exactamente lo mismo, en el sentido que también se va a reducir. Se puede entender que si le aumentamos la cantidad de cada uno, la otra también va a aumentar de forma proporcional. Y bueno, dicho sea de paso, si nosotros disminuimos, la otra variable también va a disminuir. Ahora sí, vamos a establecer, por ejemplo, un caso de ejemplificación para dejarnos pues un poquito más claro a qué se refiere una proporción directa. Por ejemplo, dice, ¿qué relación podemos ver entre el número de plátanos y el número de cajas que necesitamos para guardarlos? Por ejemplo, tenemos la siguiente tabla y se refiere a lo siguiente. En una caja entran tres plátanos, ¿ok? Tres plátanos. Ahora, sinteticemos la idea de qué era referencia una proporcionalidad directa. Decíamos que si aumentábamos la cantidad de una de las variables, la otra iba a ser exactamente lo mismo. Entonces, si por ejemplo tengo más cantidad de plátanos, vamos a necesitar pues muchas más cajas para poderlos almacenar. Si por ejemplo tengo tres plátanos, he de, en este caso, recurrir a solo una.
Pero si duplicamos la cantidad, obviamente voy a necesitar una caja adicional más para poderla guardar. Lo mismo sucede que si por ejemplo la triplico la cantidad, obviamente voy a necesitar de la misma forma pues una caja más adicional. Entonces es la idea que podemos atribuir. Si aumentamos la cantidad de una, la otra también va a, en este caso, a aumentar. Vamos a resolver esto también por un caso contrario. Imagínense que por ejemplo tenemos muchos plátanos, pero básicamente pues nos estamos quedando escasos de ellos. Entonces, como teníamos muchos plátanos y ahora tenemos pocos, vamos a necesitar por ende menos cajas para poderlos guardar. Entonces, es la idea que básicamente podemos considerar de una ejemplificación de este tipo de tema. Bien, como pueden observar, en este caso, cuantos más plátanos tenemos, más cajas necesitamos. Muy bien, estas dos magnitudes tienen una relación directamente proporcional. ¿Ok? Entonces, es importante saber que el cociente o la razón o proporción entre dos magnitudes directas proporcionales es siempre constante. ¿Ok? Bueno, en este caso, por ejemplo, en la relación que tenemos aquí, nuestra razón es de 3. ¿Por qué? Porque estos los agregamos en forma, en este caso, de números fraccionales para ver cuál es la razón existente entre estas. ¿Y por qué decimos que es constante? Porque vean, lo siguiente, tenemos 3 dividido para 1 es igual a 3. Me da el mismo resultado si por ejemplo yo divido 6 dividido para 2 es igual a 3. Entonces me da exactamente el mismo valor con todas y cada una de estas fracciones. Por lo tanto, puedo decir que como tal representa un valor constante dentro de esa relación de fracciones. Ahora, muy bien, pasamos con la proporcionalidad inversa. Para empezar debemos recordar lo que en este caso es una magnitud. Sabemos que es todo aquello que se nos puede o en este caso podemos ofrecer alguna medida. Muchas magnitudes están relacionadas unas con otras, como por ejemplo, tengamos en cuenta ahora los siguientes casos: la cantidad de juguetes que tengas con el espacio en el que ocupan. Ahora, la relación de una proporcionalidad inversa es la siguiente. Si yo, por ejemplo, aumento la cantidad de una de las variables, la otra va a disminuir. Va a disminuir. Y si, por ejemplo, yo disminuyo una variable o una primera variable, la otra va a aumentar en el sentido contrario. ¿Ok? Entonces, es una pequeña diferenciación que podemos tener tanto de una proporcionalidad directa y de una inversa. Por ejemplo, miren, aquí el caso nos establecía la cantidad de juguetes que tengas con el espacio que ocupa. Si, por ejemplo, yo tengo mayor cantidad de juguetes, he de establecer una relación de que, bueno, la cantidad o el espacio como tal va a ser en concreto algún determinado, pues también en este espacio al que nosotros vamos a tener que guardarlos. Bien, ahora el siguiente, la velocidad a la que un coche, como en este caso, ha de recorrer con el tiempo que tarda en realizar el trayecto como tal. Este es el ejemplo más común que podemos utilizar en una proporcionalidad inversa, puesto que vean, por ejemplo, tenemos que una variable es el tiempo, o en este caso la velocidad. La primera constante es la velocidad. Si decimos que aumentamos la velocidad de un auto, en este caso en transcorrer un trayecto, este va a llegar a su destino en menor tiempo. En el caso contrario, si por ejemplo disminuimos la velocidad, nuestro trayecto va a ser mucho más largo. Entonces podemos concluir que como tal vamos a demorar mucho más en llegar a nuestro destino. Y es básicamente en lo que respecta a una proporcionalidad inversa. Bien, el tamaño de tu habitación con el tiempo que tardas en limpiarla. Si por ejemplo conocemos que una habitación es pequeña, pues vamos a optimizar un poquito de tiempo y vamos a saber que lo podemos hacer de forma rápida. Pero si por ejemplo tenemos una habitación extensa, una más grandecita, sabemos que vamos a necesitar un poquito pues más de tiempo porque va a conllevar más espacio, más en este caso por ende más tiempo en poder terminarla de limpiar. Y esos son básicamente algunos ejemplos que podemos mencionar con respecto a una proporcionalidad de base inversa. Bien, entonces ya vimos en entrada la proporcionalidad directa que hay relaciones en las que cuando en este caso crece una de las magnitudes, la otra crece. Pero en este caso, cuando una magnitud crece y la otra disminuye de forma proporcional, se llama proporcionalidad inversa. Es la idea, es la idea. Bien, entonces para terminar de sintetizar lo que respecta al concepto, tengamos en cuenta el siguiente ejemplo, que como les mencioné es el más común para tener identificado cuándo se trata de uno y cuándo se trata de otro. Por ejemplo, vamos a ver, dice dos magnitudes son inversamente proporcionales
Si al multiplicar o dividir una de ellas, en este caso por un mismo número, la otra queda dividida o multiplicada prácticamente por el mismo valor. En este caso, habíamos ya citado la velocidad de un coche de carreras. Por ejemplo, si sabemos que este va a aumentar la velocidad, decimos que va mucho más rápido, sabemos que como tal va a terminar el circuito en un menor tiempo. Pero si en el caso contrario, podemos decir que bueno, este desacelera, va a una velocidad prudente, o sea, una pues moderadamente lenta, podemos mencionarlo de esa forma, hemos de saber que el circuito lo ha de recorrer o lo ha de terminar en un mayor tiempo. Es todo por lo cuanto les tengo que indicar. Les agradezco mucho el tiempo.